Soy Alejandro Villegas y voy a hablar sobre minimización de estados y asignación óptima de estados. Pues muy bien, dos máquinas secuenciales son equivalentes si la relación entre la entrada y la salida son idénticas para todas las posibles secuencias de entrada. Un diseño podría estar representado por varios diagramas de estado equivalente. Una máquina minimizada claramente va a tener menos estados que una máquina que no se ha minimizado. La diferencia de estos dos diagramas está en los costos de implementación. Ahora, dos estados equivalentes implican que si se aplica cualquier secuencia de entrada, tendremos iguales secuencias de salida a partir de estos estados. Por lo tanto, si tenemos esta equivalencia entre dos estados, podrían removerse uno sin alterar la conducta de la máquina, ya que estaría representado por el otro estado. Esto repercute en que se puede disminuir el número de flip-flops, lo cual simplifica el diseño combinacional, además de generar un menor tiempo de propagación. Ahora, para minimizar estados hay distintos métodos, dentro de los cuales está el método de partición, el método visual para estados para una cantidad de estados no muy grande y el método de la tabla de implicantes o tabla merger, que va a ser el que voy a presentar con el siguiente ejemplo. En nuestro ejemplo tenemos 6 estados y 2 entradas, con lo cual tenemos 4 combinaciones de entrada posible, ya que son 2 bits, y una salida dependiendo para cada estado. Pues muy bien, continuando con el método en sí, se deben poner cruces a las casillas que no pueden ser equivalentes, es decir, casillas que tengan salidas distintas. Por lo tanto, por ejemplo, pasando a la figura número 2, tenemos que S0 con S1 no poseen la misma salida, por lo tanto se le pone una cruz roja al tiro, al igual que S0 con S3 y S0 con S5. En todas las casillas que vemos cruces negras es porque las salidas son distintas. Ahora, para casillas donde tenemos las salidas equivalentes, debemos revisar que los estados internos también sean iguales. Por ejemplo, S0 con S2 posee 4 representaciones dentro de ella, donde está S0, S1, S1, S3, S2 con S2, que va a ser equivalente porque es el mismo, y S3, S4. En este caso, ahí se le pone una tacha roja, ya que los estados equivalentes internos son distintos. Por ejemplo, S0 con S1 no se cumple y con eso ya no podemos tener equivalencia. Hay dos casos en los que se cumple, que es S0 con S4 y S3 con S5, perdón. Por lo tanto, concluimos que los pares equivalentes son S3 y S5 y S0 y S4. Cabe mencionar que dentro de los estados equivalentes, también, es decir, dentro de las casillas donde las salidas eran iguales, hay que ver si los estados que se tacharon, por ejemplo, S0, S2, que en un momento eran equivalentes, repercuten para cálculos futuros, es decir, para análisis futuros. Esto no ocurre, así que se prosigue con el método y se concluye lo siguiente. Finalmente tenemos la tabla final donde se puede ver que de 6 estados se redujo 4, cambiándose los S0 los S4 por S0 en rojo y el S5 por S3 en azul. Esto sería la presentación de hoy.